Hola, entonces en este video vamos a ver cómo poder calcular los gramos que se producen de un reactivo en una reacción. Entonces siempre el procedimiento es parecido a este que vemos acá. Entonces por lo general nos dan los gramos de uno de los reactivos. Por ejemplo acá nos dieron los gramos del reactivo A y nos piden calcular los gramos del reactivo D. El reactivo D. Entonces el procedimiento es muy similar en casi todos los casos. Siempre se debe pasar de gramos a moles. ¿Listo? ¿Cómo se pasa de gramos a moles? Con la masa molar. Es como si yo me quisiera montar en el tren de los moles. ¿Y cómo me monto en ese tren? Con el tiquete, que es la masa molar. ¿Listo? Entonces yo paso de gramos de A a moles de A. Luego cuando yo tenga los moles de A, puedo viajar hacia D, ¿listo? O sea que yo puedo pasar de moles de a moles de D. Y luego me tengo que bajar del tren. ¿Y cómo me bajo del tren? Con otro tiquete. Es como si yo tuviera que dar también un tiquete cuando me quiero bajar, ¿listo? ¿Y cómo me bajo del tren? Con la masa molar de D. ¿Para qué? Para calcular los gramos de D. Los gramos de D. Entonces, básicamente, este procedimiento contiene tres pasos. Pasar de gramos a moles, pasar de moles a moles y luego pasar de moles a gramos. Entonces vamos a ver un ejercicio, vamos a ver un ejercicio y vamos a ver los pasos, los pasos. ¿Listo? Acá están los pasos que tenemos que seguir. Vean. El primer paso, escribir la ecuación química balanceada. Segundo paso, calcular la masa molar de las sustancias involucradas y escribirla encima de la ecuación balanceada. Tercer paso, poner los números que me dan y la incógnita a la cual deseo llegar debajo de la ecuación química. 4. Aplicar los pasos básicos de la estequiometría para llegar a la respuesta. Pasar de gramos a moles, de moles a moles y luego de moles a gramos. Vamos con este ejercicio. Este ejercicio dice determinar los gramos producidos de H2O cuando reaccionan 8 gramos de H2 en la siguiente reacción. H2 más O2 que me produce H2O. Entonces, ¿qué me decía a mí el primer paso? El primer paso me decía a mí que yo debía escribir la ecuación química balanceada. Entonces vamos a balancear la ecuación química. Tengo H2 más O2 que me produce H2O. Te recuerde, para balancear yo hago la lista de metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Acá como solo tengo hidrógeno y oxígeno, entonces copio hidrógeno, esto, y oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo en la parte de la izquierda? 2, en la derecha 2, oxígenos 2 y acá 1. Esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner un número acá de tal forma de que yo obtenga dos oxígenos en la parte de la derecha. ¿Qué número va ahí? El 2. Listo. Entonces acá ya me queda 2 por 1, 2 oxígenos, pero también ese 2 afecta al hidrógeno, entonces me queda 2 por 2, 4 hidrógenos. Como me quedaron los hidrógenos desbalanceados en la parte de la izquierda, entonces yo coloco un 2 acá que me permite obtener 2 por 2, 4 hidrógenos. Listo. Y ahí ya tengo la ecuación química balanceada, balanceada. El primer paso, muy importante, copiar la ecuación química balanceada. ¿Listo? Vamos al segundo paso. Entonces, el segundo paso me dice a mí que debo calcular la masa molar de las sustancias involucradas. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la masa molar del H2, del H2. Entonces, la voy a hacer acá en un ladito. Acá tengo el H2. Entonces, el H2, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Entonces, yo voy, me fijo en la tabla periódica y me doy cuenta de que el hidrógeno pesa 1, 1. ¿Listo? Acá lo vemos. El hidrógeno pesa 1. ¿Y cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno por acá, el oxígeno pesa 16. 16. De ahí tenemos los pesos atómicos del hidrógeno y del oxígeno. Entonces el hidrógeno, ya sé que pesa 1, entonces copio 1. ¿Y cuántos hidrógenos hay ahí? Hay 2. Entonces 1 por 2 me da 2. Listo. Y esto me da en unidades de gramos sobre mol. Muy bien. Ahora vamos al oxígeno. Entonces de oxígeno habíamos visto que pesaba 16, 16 por 2, que son 2 los oxígenos que hay, me da 32 gramos sobre mol. Listo. Y por último, entonces vamos al agua. Listo. Y el agua entonces va a ser H2O. Entonces el agua contiene hidrógeno, esto que pesa 1 por 2 hidrógenos que hay,
2, y el oxígeno que pesa 16 por un oxígeno que hay, esto me da 16, y 2 más 16 me da 18 gramos sobre mol. Ahí ya tengo los pesos, ahí ya tengo los pesos de todas las sustancias involucradas. Y eso lo voy a copiar entonces arribita de la ecuación química balanceada, para no perderme. Listo. Te lo voy a copiar acá. Entonces el hidrógeno habíamos dicho que pesaba 2 gramos sobre mol. El oxígeno pesaba 32 gramos sobre mol. Y el agua pesaba 18 gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces ahí tengo los pesos encima de mi ecuación química balanceada. Ahí está. Vámonos, ya hicimos el primero, el segundo paso, vámonos al tercer paso. Entonces el tercer paso dice poner los números que me dan y la incógnita a la cual deseo llegar debajo de la ecuación química. Eso puede sonar muy sencillo, pero es uno de los pasos en los que ustedes más se equivocan porque no saben qué le dan, ni qué le preguntan, ni qué le preguntan. ¿Por qué? Porque hay veces estos problemas son como muy misteriosos, dan mucha cantaleta y uno se puede perder. Pero en este es muy sencillo. ¿Qué es lo que me dan? Vea, me dan 8 gramos de H2. 8 gramos de H2. ¿Y qué es lo que me piden? Me piden determinar los gramos de H2O. Entonces vamos a copiar esa información en mi ecuación química. Entonces acá yo tengo 8 gramos, esto, 8 gramos de H2. ¿Y qué es lo que me piden? Determinar los gramos de H2O. O sea que esta va a ser mi X, mi X. Entonces acá tengo que hacer el procedimiento que yo veía con el trencito. Acá yo tengo los gramos. Desde gramos me tengo que montar al tren de los moles. ¿Listo? O sea que de gramos debo pasar a moles. Luego de moles a moles. ¿Listo? Y finalmente de moles a gramos. Entonces vamos con el primer paso. Vamos a pasar de gramos a moles. Entonces yo tengo 8 gramos. 8 gramos de H2. ¿Listo? Por Recuerda que yo compré un tiquete. ¿Cuál es el tiquete? El tiquete es la masa molar del H2. ¿Y qué me dice a mí la masa molar del H2? Que 2 gramos de H2 son un mol de H2. O sea que eso lo puedo copiar acá. 2 gramos de H2 son un mol de H2. ¿Y esto cuánto me da? Entonces 8 por 1, 8 dividido 2 me da 4. ¿En qué unidades me da? Cancelo gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y me da en moles de hidrógeno. Mol H2. ¿Listo? Entonces ya hicimos esta primera parte, ya vamos acá, ya nos montamos en el tren. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar de moles a moles. ¿Listo? Entonces paso de moles de H2 a moles de H2O. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. ¿Listo? Entonces tengo, ¿cuántos moles de H2 calculé? Entonces tengo 4 mol de H2. Listo. Coloco el por y la raya. Entonces, para pasar de moles a moles, yo me fijo en los coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Son los numeritos que yo coloqué al balancear la ecuación química. Es decir, este es un coeficiente estequiométrico y este es un coeficiente estequiométrico. Recuerde que acá como no hay ningún número, se supone que hay un 1. Se supone que hay un 1. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Este, el del H2 y este que es el del H2O. Entonces, ¿qué es lo que me dicen esos coeficientes? Que 2 mol de H2 me producen 2 mol de H2O. Entonces, eso yo me puedo valer de eso para copiarlo acá. Entonces, 2 mol de H2 me producen 2 mol de H2O. Listo. H2O. Acá ya tengo esto. Entonces, ¿cuánto me da 4 por 2? 8. Dividido 2 me da 4. ¿Y en qué unidades me da? Entonces cancelo mol de H2 con mol de H2 y me queda mol de H2O. Mol de H2O. Listo. Entonces ya estamos acá porque ya pasamos de moles de H2 a moles de H2O. Finalmente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pasar de moles de H2O a gramos de H2O. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Con el tiquete de bajada, que es la masa molar del H2O. Listo.
vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tengo 4 mol, 4 mol de H2O por y la raya. Esto me quedó como feo. Entonces, ¿qué me dice a mí la masa molar del H2O? Que 18 gramos de H2O son un mol de H2O. Entonces yo me puedo valer de eso para hacer mi conversión. Esto, entonces acá yo digo que un mol de H2O son ¿qué? Son 18 gramos de H2O. Listo, ahí está. Entonces, ¿eso cuánto me da? ¿Cuánto me da? Entonces yo lo hago acá en la calculadora, 4 por 18, me da 72, entonces me da 72. ¿Y en qué unidades me da? Canceló mol de H2O, mol de H2O y me da 72 gramos de H2O. Listo, ahí está. Entonces ahí tenemos el ejercicio. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué podemos concluir? Que cuando reaccionan 8 gramos de H2, se me producen 72 gramos de H2O. Entonces miren ahí cómo está el procedimiento para poder yo calcular los gramos de un cierto reactivo producido. Este procedimiento es igual, casi igual. Tiene ciertas variantes, pero es casi igual en todos los casos. Pasar de gramos a moles, de moles a moles y luego de moles a gramos.